Hola, Buen día, profe. ¿cómo va? Todo bien. Buen día. Mira, Hola, buen día. buen día, Buen día, profe. día. Buen día. Día. Ahí se ve el mate, ¿eh? Buen día. Buen día. Entran un par más y empezamos. Profe, disculpe, yo voy a estar la primera parte porque la segunda tengo turno con el médico. Sí, no hay problema, no hay problema. Gracias. El tema este de los Zoom, uno se tiene que administrar, es como si fuese una carrera a distancia. Después yo las clases las subo, así en YouTube la podés ver. Bueno, empezamos, ya somos 15, así que podemos empezar. Bueno, hoy vamos a empezar, ya habíamos visto la familia como institución, ahora nos toca ver 4 clases de el Estado como institución. Fíjense que arrancamos primero por la familia y después arrancamos por el Estado. Lo mismo podemos arrancar el Estado o la familia. Pero, digamos, el Estado y la familia son dos instituciones importantes porque gran parte de nuestras vidas transcurre dentro de las dos. Como yo les decía antes, no podemos vivir fuera de las instituciones. Es decir, vivimos dentro de ellas y vivimos dentro del guión que cada institución nos da. Es decir, tenemos un guión para formar la familia, tenemos un guión para entender el Estado, tenemos un guión para entender la escuela y tenemos un guión para entender el resto de las instituciones sociales, de las grandes instituciones sociales hasta las menores. En todas tenemos de alguna manera, como yo les he hablado de la modernidad y la posmodernidad o del mundo antiguo, simplemente lo que cambia cuando hablamos del mundo antiguo, mundo moderno, mundo posmoderno, es el guión, como el guión de una obra de teatro o de una película. Tenemos diferentes guiones y cuando uno habla de diferentes generaciones, ¿no? La generación de nuestros abuelos, de nuestros padres, de la nuestra, de las que nos siguen a nosotros, no, se van ubicando en diferentes guiones. Entonces, cada institución la ven de una manera diferente. No es que las instituciones existen en función de el mundo moderno, el mundo posmoderno, el mundo antiguo. La familia es universal, existe desde hace miles de años, pero cada etapa
antigua, moderna, posmoderna, le da un guión diferente. El Estado también, el Estado, digamos que no existe como existe la familia desde hace 3 milenios. El Estado, uno puede ubicar el origen del Estado, la formación de los Estados como los entendemos hoy, a partir de mediados del siglo XVII. Siglo XVII, es decir, la fecha básica es 1648. Siempre se habla de un tratado que se llamaba el Tratado de Westfalia, que fue el que creó al Estado moderno. Disculpe, Sí, profe, ¿puede repetir el tratado de cuál era? Westfalia. En alemán es Westfalia. Básicamente lo que fue el tratado ese que puso fin a las guerras intraeuropeas, es decir, especialmente las guerras religiosas, ¿no? Cuando sobrevino la reforma, es decir, la separación entre el mundo católico y el protestantismo, hubo toda una serie de guerras porque las comunidades no quedaron del todo bien separadas. Digamos, el norte de Europa quedó separado del sur en cuanto a la homogeneidad religiosa. Pero en el caso del centro de Europa, no. Había zonas protestantes con zonas católicas que quedaron mezcladas. Y a partir de eso, ustedes saben, cuando hay una mezcla, hay guerras. Especialmente en Alemania fue fuerte la guerra. De hecho, Alemania tiene el sur que es católico y el centro y el norte que es luterano. Y Francia igual. Francia tenía partes que había protestantismo y partes que no. Digamos que en Francia ganó el catolicismo y los protestantes tuvieron que emigrar, mientras que en Alemania los protestantes ganaron y el sur católico lo mantuvieron digamos, a raya. Es una parte de Alemania que es católica. Bueno, entonces esa paz de Westfalia dio con el punto final de estas guerras religiosas. Es decir, cada uno podía sostener la religión que quisiera y se le iba a respetar. Y a partir de ahí surgen lo que llaman los estados modernos, los estados nacionales. Y a partir, o sea, desde ese momento hasta hoy, el mundo está organizado en estados. Tiene una forma particular de organizarse que se llama estados. Obviamente, ¿no? Cuando uno tiene una institución nueva o un término nuevo, tiene que definirlo. O sea, definirlo es ponerle los límites. Es decir, yo quiero saber o sea, no qué es el Estado, sino qué entiendo por Estado, para poder delimitar el Estado del resto de las instituciones sociales. Es decir, yo tengo que saber que el Estado es una cosa y la familia es otra, porque si no lo defino, yo no sé si ambos comparten algunas características en común. En este caso no comparten ninguna de la familia con el Estado. ¿Qué es lo que entendemos? Profe, entonces, ¿Qué? perdón, con respecto a la religión, entonces la formación del Estado, digamos, tenía que ver al principio con lo que era la religión, de Claro, cómo se organizó la religión. se creó la organización Estado, o institución Estado, para de alguna manera tener una entidad que pudiera negociar en nombre de la comunidad en términos internacionales, es decir, en términos no fueran internos, es decir, que hubiera una entidad que pudiera representar a esa sociedad para sentarse a negociar con otra entidad que representara a otra sociedad. Justamente se sentaron para poner punto final a la guerra de los 30 años, que fue una guerra religiosa, y de alguna manera la conclusión a la que se llegó era que todas las comunidades religiosas iban a ser respetadas. ¿Sí? Ya no iba a haber más guerras entre protestantes y católicos. En los países donde hubiera una población mixta se les iba a respetar los derechos, ya sea porque una comunidad era mayoritaria respecto de otra, el caso de Alemania, donde los luteranos eran mayoritarios, se comprometía, en ese momento Alemania no existía como Estado nacional, pero se comprometían los principados a respetar el derecho de esa minoría. Por supuesto, después Alemania se constituyó como Estado-nación en el siglo XIX, se tardó 2 siglos más en constituirse como Estado nacional, y a partir de ahí de constituirse como Estado nacional, una de las
cláusulas que tenía la Constitución de Alemania como Estado era que los dos estados con población católica mayoritaria, es decir, Baviera y Baden, se les iba a respetar los derechos a la población católica. Ustedes saben que Alemania tiene un estado, de los 16 estados que componen la República Federal de Alemania, hay uno que es católico, que es Baviera, con capital en Múnich. Sí, Baviera es por excelencia el estado católico de Alemania. No por nada el Papa Benedicto, sí, Ratzinger, es bávaro. Sí. Todo alemán que esté en Roma viene, o sea, es bávaro, no es de Turingia en el norte de Alemania, es de Baviera. Porque en Baviera está el catolicismo. De hecho, es tan fuerte el catolicismo y la defensa del catolicismo en Baviera, que yo no sé si les comenté a ustedes que en cada aula, en todos los niveles educativos en Baviera, hay un crucifijo arriba del pizarrón. O sea, hasta ese nivel llega. Y el partido político que gobierna la autonomía bávara, se llama la Unión Social Cristiana, gobierna Baviera desde la posguerra, es decir, de 1948 que gobierna. Nunca perdió el gobierno, es decir, es el partido por excelencia de los católicos bávaros. Sí. O sea, es como si fuese una religión en Baviera, votar a la CSU. No se admite votar a otro partido. Se vota a la CSU porque representa específicamente los intereses de los bávaros. A todo esto lo que les digo es que Baviera históricamente siempre tuvo pulsiones separatistas, es decir, en la primera parte del siglo XX, en la primera parte, Baviera se quería separar de Alemania. O sea, para mantenerla dentro de Alemania hubo que darle concesiones. Bueno, una de las concesiones que tiene es que el régimen federal de Alemania es muy amplio a la hora de las competencias de cada estado federal. Volvemos, entonces. Tenemos que definir Estado. ¿Cómo lo definimos? Una definición sencilla de Estado. Es una comunidad políticamente organizada, bajo un gobierno independiente, una comunidad políticamente organizada bajo un gobierno independiente dentro de un territorio determinado. Esa es la definición básica de lo que es el Estado como organización o como institución. Y esto es lo importante. Es una comunidad, es un colectivo social y está políticamente organizado, es decir, que tiene un conjunto de instituciones políticas que son elegidas por esa comunidad. Ahora vamos a ver que el Estado tiene esa particularidad. Es una institución que está formada a su vez por un conjunto de instituciones. Entonces es una comunidad que está políticamente organizada bajo un gobierno independiente, obviamente, porque es elegido por esa misma comunidad. Y todo eso se hace dentro de un territorio delimitado, es decir, hay un trazado que delimita hasta dónde llega la autoridad política de esa sociedad que se organiza. El primer elemento es que habla de una comunidad, es decir, habla de lo que se llama una población. Comunidad lo entendemos como población. Acá no hay un criterio universal de cuánta población debe tener un Estado. De hecho, hay macroestados, China, India, son macroestados, porque tienen poblaciones que superan los 1.000 millones de habitantes, pero también tenés microestados. El Vaticano, por ejemplo, es un microestado. En Europa hay un montón. En Italia está el Vaticano, está San Marino, que es un microestado. Mónaco es un microestado.
Liechtenstein es un microestado. Andorra es un microestado. Singapur es un microestado. Estados muy pequeños tienen poblaciones de 10.000 habitantes, 20.000. Otros no, otros pueden tener 100.000, 200.000. Pero no hay un número que diga a partir de tal número se puede formar o se puede constituir como Estado. No hay. Pero sí sabemos que hay una población. Eso claro, sin población no puede haber Estado, obvio. El segundo elemento, el territorio. O sea, es el componente físico del Estado. Así como hay un componente humano, que es la población o la comunidad, hay un componente físico, que es el territorio. Territorio entendido como una porción de tierra, de agua y de espacio aéreo. Es decir, los tres elementos físicos del territorio. ¿Sí? Tierra, aire y agua. Por supuesto, no vamos a entrar en detalles. El derecho internacional acá es vastísimo a la hora de cómo se debe delimitar un territorio, ¿no? Desde lo que se juzga espacio aéreo propio, aguas jurisdiccionales, plataforma continental. De hecho, Argentina reivindica su soberanía sobre las Islas Malvinas a partir de una definición de lo que se considera el espacio territorial argentino, que incluye, de acuerdo al derecho internacional, la plataforma continental. Es decir, las Malvinas son parte del territorio argentino porque son parte del territorio físico nacional, definido por el derecho internacional. Gran Bretaña obviamente no esgrime esa definición de territorio y se pivotea sobre la definición más de población a la hora de hacer su reivindicación de la posesión de las islas. No puede ser una reivindicación territorial. ¿Por qué? Porque la definición de territorio que tiene el derecho internacional no se ajusta al reclamo de soberanía que tiene Gran Bretaña. Entonces Argentina pivotea sobre el territorio, ellos pivotean sobre el tema de la población. El tercer elemento de la definición, gobierno. Gobierno. Acá vamos a hacer una distinción entre gobierno y Estado. Es decir, no solamente tiene que haber una comunidad, ¿sí?, una población. No solamente tiene que haber un territorio delimitado. Además, esa población en ese territorio se tiene que organizar políticamente. ¿Para eso qué tiene que hacer para organizarse políticamente? Tiene que crear un gobierno civil. Tiene que crear un gobierno civil. Y marco bien, un gobierno civil, es decir, un gobierno que surja de esa comunidad, de los civiles de esa comunidad. Y son la mayoría, obvio. Obviamente, ¿no? Cuando uno habla del gobierno y habla del Estado, está hablando de dos conceptos diferentes. ¿Por qué? Porque el gobierno civil en este caso, es el que ejerce la autoridad del Estado. El Estado es mucho más que el gobierno. El gobierno, digamos que sería como el capitán de un barco que tiene el timón en la mano. Cuando uno habla de un barco, el barco es mucho más que el capitán y que el timón. ¿Está? Hay un montón de elementos que conforman un barco. Pero tiene que haber alguien que esté al mando del barco. Y ese es el capitán que está al lado del timón. Piénsenlo con esa metáfora del barco y el timón. Es decir, el gobierno es el timón del Estado. Es el que ejerce la autoridad del Estado.
Por eso que hay que dividir el Estado en dos partes. Una parte del Estado es lo que llamamos las agencias administrativas del Estado. Sí. Todo Estado tiene un conjunto de agencias administrativas. ¿Qué es lo que hacen? Regulan diferentes aspectos de nuestra vida social. Ahí tenemos desde el PAMI. Disculpe, profe. ¿Qué? ¿Agencias cómo dijo? Administrativas. Gracias. Agencias administrativas que van desde el PAMI, la ANSES, hasta el ENARGAS o el ENRE. O dependencias del Ministerio del Interior que emiten los DNI y los pasaportes. Es decir, tenés infinidad de agencias administrativas en donde se desarrolla nuestra vida, porque nuestra vida de alguna manera, nuestra vida como ciudadanos, está en contacto con esas agencias administrativas todo el tiempo. Disculpe, profe, usted dijo Sí. que regulaban qué cosa, que estas entidades, ¿qué es lo que regulan? Diferentes aspectos de la vida social de esa comunidad, o de esa sociedad. O sea, toda nuestra vida de alguna manera entra en contacto con alguna agencia administrativa del Estado. Ya sea porque nuestro abuelo está en el PAMI, o porque tenemos que hacer los aportes al ANSES, o porque alguien se va a jubilar, o porque tenemos un problema con la electricidad y hay un dictamen del ENRE que dice tal cosa, o del ENARGAS. ¿No? El Banco Central mismo, que emite la moneda, es parte de esas agencias administrativas del Estado. La policía, la gendarmería, las fuerzas federales, todas son agencias administrativas. Cada una tiene lo que se llama una especialidad funcional dentro dentro de lo que se llama el organigrama del Estado. Pero es una parte del Estado. A veces uno confunde estas agencias administrativas con lo que son las instituciones políticas del Estado. Eso es otra parte del Estado. Las instituciones políticas del Estado son otra cuestión. ¿Por qué? Porque ahí no hay una regulación. En las instituciones políticas es donde se discute y se crean las leyes, que son las que van a determinar de una manera clave cómo vamos a desarrollar nuestra vida. Porque la agencia administrativa lo que hace es dictar resoluciones sobre qué centimetraje debe tener el ventilete para el termotanque. Pero no se discuten las grandes leyes. Las leyes se discuten en las instituciones políticas. Vamos a ver. Las instituciones políticas son las que se discuten y se crean las leyes. Por supuesto, el gobierno opera sobre las dos. El gobierno opera sobre las instituciones políticas y opera también sobre las agencias administrativas. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene tres ramas. Perdón, el gobierno tiene dos ramas. Y una rama que es independiente. Tiene dos ramas. El gobierno tiene una parte, que es la función ejecutiva. La función ejecutiva del gobierno es la que se ve directamente con la agencia administrativa. La agencia administrativa está a cargo de la función ejecutiva del gobierno. O sea, ahí hablamos de una institución política que se llama Poder Ejecutivo. Es una institución política del Estado, se llama Poder Ejecutivo, que opera sobre las agencias administrativas. Después está la otra institución política, que es lo que se llama el Poder Legislativo. Ahí ya el gobierno tiene una pata puesta dentro del Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque se supone que el que gobierna, el Poder Ejecutivo, forma parte de una agrupación política que también tiene representantes en el Poder Legislativo. No tiene el 100% del Poder Legislativo, tiene una parte del Poder Legislativo. Con lo cual, el gobierno tiene el control del Poder Ejecutivo y tiene una parte del Poder Legislativo.
Y la tercera institución política es el Poder Judicial, que, de acuerdo a la doctrina occidental del poder tripartito, o del poder, o del equilibrio de poderes, el Poder Judicial sería una institución independiente, una institución política independiente, que lo que tiene básicamente es que administrar justicia. Es decir, y administrar justicia de dos maneras. Una es resolviendo los conflictos sociales, que van desde una medianera hasta la tenencia de los hijos. Amplio el campo. Pero al mismo tiempo que hace eso, que resuelve todos esos conflictos de tipo social, también tiene que hacer lo que se llama la interpretación última de las leyes que se crean en las asambleas legislativas y que crea el Poder Legislativo. Es decir, la justicia tiene una instancia que hace la interpretación última de las leyes. Siempre que hay un conflicto interpretativo sobre la ley, termina de alguna manera en la Corte Suprema de Justicia, que es el vértice de la pirámide del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene tribunales de primera instancia, tiene cámaras de apelaciones, y después tiene la última instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, que es la que emite un fallo y dice, bueno, esto es así. Y a partir de ahí, lo que hace, crea lo que se llama jurisprudencia, es decir, toda vez que un conflicto parecido llega a algún tribunal, se saca el fallo de la Corte y dice, según el fallo López contra López del año tanto, se dijo que los caños deben ser de color rojo. Ya quedó, es jurisprudencia. Entonces, tenemos las agendas administrativas y tenemos las instituciones políticas. Las agendas administrativas es todo lo que regula nuestra vida diaria. Y las instituciones políticas tenemos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Por supuesto que Occidente conoce dos formas, porque a partir de definir esto de las instituciones políticas, la forma, o sea, el arreglo de cómo deben ser estas instituciones políticas nos lleva a la idea de la forma de gobierno. Hay diferentes formas de gobierno. No todos los países tienen la misma forma de gobierno. ¿Sí? Hay dos formas de gobierno que son las más conocidas en Occidente. Fuera de Occidente hay variantes diferentes. Entonces, responde a una tradición intelectual que no tiene que ver con la cultura occidental. Occidente conoce dos formas. Una es el presidencialismo y la otra es el parlamentarismo. Son las dos formas de gobierno que tiene Occidente. Por supuesto, el continente americano es unánime, es todo presidencialista. ¿Por qué? Porque toma el modelo de los Estados Unidos. Estados Unidos es por excelencia la forma de gobierno presidencialista. Y Europa, mayormente, salvo el caso francés, que es un caso especial aparte, tiene la forma parlamentaria de gobierno, que obviamente hay un país que fue el que la creó, que fue Inglaterra, Gran Bretaña. Por eso que cuando la gente dice acá, tenemos que votar en el Parlamento, yo siempre me pregunto, acá no hay Parlamento. Argentina no tiene Parlamento, Argentina tiene Congreso, no Parlamento. Parlamento tiene Gran Bretaña, se llama Parliament. El nombre, lo que pasa es que uno toma como sinónimo de poder legislativo, de asamblea legislativa, el nombre inglés de parlamento, no. Acá hay Congreso. Los yanquis lo tienen claro eso, no le dicen parlamentarios, le dicen congressman, congresista le dicen. Es un Congreso. El caso francés también, Francia no tiene ni Congreso ni Parlamento, tiene Asamblea Francia. La vieja tradición del nombre de la Revolución Francesa. Francia tiene una Asamblea.
Entonces, en el caso del parlamentarismo es sencillo. El poder ejecutivo sale del legislativo, es decir, el jefe de gobierno es un miembro del Congreso. Es un miembro del Congreso, del Parlamento, de la Asamblea. Surge de ahí. Vos no votás presidente de gobierno en Europa. Vos votás en la elección para miembros de la Asamblea o del Congreso o del Parlamento. Y uno de ellos, que es el del partido mayoritario, es el que forma el gobierno. En nuestros países no, en nuestros países la elección es separada. Vos votás para presidente y votás para congresista. Sí. Profe, perdón, porque se me tildó. Quería saber qué dijo del parlamentarismo. En el parlamentarismo, el jefe del gobierno surge del parlamento. Es un miembro del parlamento. La gente no lo vota por separado a él. La gente lo vota como miembro del Congreso. Es decir, él se postula por una determinada o determinado distrito y sale elegido. Pero como es jefe de su partido y ese partido fue el más votado, el jefe de Estado lo llama y le dice formá gobierno. Porque tiene que reunir un conjunto de parlamentarios que sean la mitad más uno y que le den su voto de confianza. Y a partir de ahí forma el gobierno. Es decir, el jefe del gobierno, el jefe del ejecutivo, es un miembro del Congreso. Eso es parlamentarismo. En el presidencialismo no. Vos votás por separado. Vos votás a los miembros del Congreso y votás al presidente. Es decir, cuando la gente votó la fórmula de Biden y de Harris en Estados Unidos, ellos no son miembros del Congreso. Es una fórmula presidencial que se elige por separado. Vos elegís congresista por un lado y presidente y vicepresidente por otro. Esa es la diferencia básica entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Argentina obviamente tiene, como todo país americano, es una copia del régimen norteamericano, de la fórmula norteamericana. España, por ejemplo, copia el modelo inglés. Ellos tienen un presidente del Consejo de Gobierno, que es básicamente un primer ministro, no lo llaman primer ministro, lo llaman Claro, eso te iba a decir, presidente profe, es ministro, ¿no? Allá Claro, le dicen ministro. la palabra es inglesa, pero cada país tiene un nombre propio. Es decir, los ingleses lo llaman Prime Minister, que es el primer ministro. Sería lo que es acá el presidente, es el jefe del gobierno. Pero como no les gusta decir Prime Minister, España dice presidente del Consejo de Gobierno. Alemania Este primer ministro siempre depende de la palabra, o sea, la última palabra la tiene en este caso el rey o la... No. Los reyes no deliberan ni gobiernan. Ajá. Los reyes tienen un poder simbólico, son jefes de Estado, pero no emiten ni opiniones ni intervienen en el proceso político. Es decir, tienen un poder simbólico, nada más. El gobierno está en el primer ministro. Eso es claro. Sí. Todas las prerrogativas reales desaparecieron en el siglo XIX. Y todo quedó en el poder civil. Pero sí existen lo de las monarquías, y las monarquías se las mantienen, ¿por qué? Porque simbolizan la unidad del país. Es decir, hay sociedades que tienen un gran aprecio por sus reyes o por sus monarquías. ¿Por qué? Porque en momentos difíciles de los países, los monarcas asumieron posiciones de defensa de la sociedad. Como es el caso de Holanda, por ejemplo, de Dinamarca, que los ingleses, cuando los holandeses o los daneses estuvieron bajo ocupación alemana de los nazis, los tipos dijeron, llévennos presos. Nosotros vamos a estar al lado de la gente. Entonces, la gente reconoció en esas monarquías que realmente cuando hubo que jugársela en momentos difíciles se la jugaron. Entonces, para eso simbolizan la unidad. Claro, como un apoyo, sí. Un apoyo simbólico, con la unidad. Sí. En algunos países todavía hay recelo. Por ejemplo, en España siempre va a haber un recelo contra la monarquía borbónica. Digo borbónica, ¿por qué? Porque España tuvo otros reyes que fueron los reyes los Austrias, Habsburgo. Los borbones son franceses, son franceses que llegaron a la corona española en el siglo XVIII. Y hay países que hay parte de España que no lo quieren, el caso de Cataluña, por ejemplo. Cataluña tiene una histórica animadversión hacia los borbones.
¿Por qué? Porque de alguna manera, como Cataluña no, cuando los Borbones, hubo una guerra por la sucesión de la corona española, los catalanes apoyaron a los austrios, a los Habsburgos, y el resto de una parte de España apoyó a los Borbones. Como no apoyó a los Borbones, Felipe V, que era nieto de Luis XIV, que era francés, bombardeó Barcelona, pero de una manera salvaje, hasta reducir la resistencia de los catalanes en Barcelona. Entonces, claro, quedó esa idea de que los Borbones son lo peor que le puede pasar a Cataluña. De hecho, el día de la independencia de Cataluña o el día de Cataluña es el 11 de septiembre, que justamente es el día que se rindió Barcelona a los Borbones. Es decir, más claro imposible. Es decir, su día nacional, o sea, el día de Cataluña, es el día de la rendición a los Borbones. Por lo tanto, nunca quisieron la monarquía borbónica. No la quieren. Es una cuestión epidérmica para los catalanes. No la quieren. Al revés de los vascos, que sí, no tuvieron problema. Esto apoyaron a los Borbones de entrada y por supuesto tuvieron un montón de ventajas después cuando se organizó el país bajo los Borbones, le dieron muchos privilegios a los vascos. Cosa que los catalanes fue todo lo contrario. Entonces, el rey es un jefe de Estado, por eso es que Europa tiene una cuestión que se llama jefe de Estado y jefe de gobierno. Ellos separan las dos. Acá no. Acá Alberto Fernández es jefe de Estado y jefe de gobierno. De las dos cosas. En cambio, en Europa no. Hay jefe de Estado, que es el rey en España, y el jefe de gobierno, que es el presidente del Consejo. Lo mismo en Alemania. Tienen un presidente y un canciller, que es el primer ministro, que es Angela Merkel. En Inglaterra es igual. La reina es el jefe de Estado y el prime minister es el jefe de gobierno. En Italia también tienen el primo ministro, que es el jefe de gobierno, y el jefe de Estado, que es Mattarella, que es el presidente. En algunos países el presidente se elige por el voto popular. En el caso de Europa no. Lo elige el Congreso. El Congreso designa por mayoría al presidente que va a ser el jefe de Estado. Que como dije antes, no tiene ningún poder. Un poder simbólico, nada más. Jefe de Estado, nada más. Por supuesto, Estados Unidos no tiene eso. El jefe de Estado y el jefe de gobierno, como acá, es Biden. México igual. Y Brasil también. Brasil fue el único país de América que tuvo monarquía. Este es un caso especial. Brasil tuvo monarquía. Y tuvo monarquía hasta hace un siglo, hasta hace 120 años. En 1889 fue abolida la monarquía en Brasil. Así que, un país que fue imperio Brasil durante mucho tiempo. Bueno, entonces, ¿quedó claro el tema este del gobierno? Y acá, profe, por ejemplo, Alberto Fernández es el jefe del poder legislativo y del poder... Alberto Fernández es el jefe. No, del legislativo. Él Jefe de Estado. Sobre la rama ejecutiva del gobierno. Porque es el titular del poder ejecutivo. Y al mismo tiempo es jefe de Estado y jefe de gobierno. Que las dos cosas. Ah, está bien, está bien. Jefe de Estado y Pensé que estaba diciendo como que era jefe de Estado del legislativo también. Por supuesto, titular de la rama ejecutiva del gobierno. Cosa que en Europa uno se confunde. ¿Por qué? Porque de repente te viene el presidente de Alemania y vos decís, ¿qué es eso? No, el presidente de Alemania es el jefe de Estado. Angela Merkel es la jefa de gobierno. Y además de ser la jefa de gobierno, es la titular del poder ejecutivo de la República Federal de Alemania. En un ratito, ahora en unos minutos, se corta. Pero bueno, quedó claro entonces, agencias administrativas por un lado y instituciones políticas por el otro. Dentro de las instituciones políticas tenés el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En algunos países no es la Corte Suprema la que tiene la interpretación última de las leyes. Tiene lo que se llama un tribunal constitucional, es decir, un tribunal separado de la Corte Suprema que se encarga de hacer la interpretación de las leyes y decir si las leyes están ajustadas a lo que dice la Constitución. España es ese caso. Tiene un tribunal constitucional. O sea, tiene tribunal constitucional y Corte Suprema. Tiene dos tribunales por separado. Uno interpreta